¿Alguna vez te has preguntado por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías? Es un tema que ha generado debates durante siglos y no es tan simple como podrías pensar. Pero no te preocupes, lo vamos a desmenuzar, fácil y rápido como siempre. Vamos con todo. ¿Quién es Jesús para los cristianos y para los judíos? Para los cristianos, Jesús es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, el centro de todo. Es la figura que vino a traer salvación espiritual, perdón de los pecados y un camino hacia la vida eterna. Desde pequeños, los cristianos escuchan que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras judías, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero para los judíos la cosa no es tan simple. Ellos tienen una visión totalmente distinta. Para los judíos Jesús fue un maestro con gran sabiduría, y para algunos incluso pudo haber sido un reformador social en su tiempo. Sin embargo, no lo ven como el Mesías. De hecho, para ellos el Mesías todavía no ha llegado. Esto no es algo que surgió de la nada, tiene una base histórica y teológica. Ellos han estado esperando al Mesías por siglos, mucho antes de que Jesús naciera. Así que, cuando llegó alguien diciendo que Él era el Mesías, muchos simplemente no lo vieron como tal. ¿Por qué? Porque no cumplió con las expectativas que ellos habían formado a lo largo de los años. Pero, ¿cuáles eran esas expectativas? Las profecías que no cuadran. Este es un punto clave. Para entender por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, es necesario revisar las profecías que ellos aún esperan ver cumplidas. En el Antiguo Testamento, sobre todo en Isaías y Jeremías, se menciona la llegada de un Mesías, un Salvador enviado por Dios para restaurar el reino de Israel y traer paz al mundo. Pero ojo, las expectativas de este Mesías eran más terrenales de lo que podrías imaginar. Para los judíos, el Mesías debía cumplir señales claras. Primero, ser un líder político y militar que restaurara a Israel y lo liberara de la opresión extranjera. En tiempos de Jesús, los romanos dominaban Israel, así que una de las grandes expectativas era que el Mesías los liberara de ese yugo. Segundo, el Mesías debía traer paz mundial. Según las profecías, sería un rey justo que iniciaría una era de paz. Sin embargo, tras la muerte de Jesús, el mundo siguió lleno de guerras y conflictos, lo que hizo que los judíos concluyeran que Jesús no era el Mesías que esperaban. Además, los judíos creen que el Mesías restauraría el templo de Jerusalén. En tiempos de Jesús, el templo seguía en pie, pero fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo y no ha sido reconstruido. Para muchos, eso indica que el Mesías aún está por llegar, ya que parte de su misión sería restaurar ese templo sagrado. La figura del Mesías según el judaísmo. Ahora vamos a algo fundamental. ¿Quién es el Mesías según el judaísmo? Aquí es donde encontramos una diferencia muy grande entre las dos religiones. Para los judíos, el Mesías no es alguien divino. Es un ser completamente humano, un líder especial ungido por Dios, pero no el Hijo de Dios ni una figura divina. La idea de que el Mesías sea el Hijo de Dios simplemente no existe en su tradición. El judaísmo se basa en una creencia estricta en la unicidad de Dios. El famoso Shema Israel, uno de los rezos más importantes del judaísmo, dice: «Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno». Es una declaración clara de que Dios es único y no puede dividirse. Para ellos, la noción de un Dios hecho hombre o de un Dios con un hijo es imposible y contraria a su fe. Cuando Jesús comenzó a ser visto como el Hijo de Dios, esto chocó directamente con la creencia judía. Y es que, desde el punto de vista judío, Dios no tiene hijos en el sentido literal que los cristianos creen. Esa diferencia teológica es una de las razones más fuertes por las que los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. El tema del sufrimiento de Jesús. Otro punto importante es cómo murió Jesús. Para los cristianos, la crucifixión de Jesús es el acto más sagrado y significativo. Representa el sacrificio máximo para redimir los pecados de la humanidad. Pero para los judíos, la idea de un Mesías que muere de una manera tan brutal y humillante no tiene sentido. En la visión judía, el Mesías es un líder triunfante,
un rey que vendrá a liberar a su pueblo, no un líder que muere de forma trágica. El hecho de que Jesús haya sido arrestado, torturado y crucificado, en lugar de derrotar a los romanos y establecer un reino terrenal, es otra razón por la cual los judíos no lo ven como el Mesías. El Mesías, según la tradición judía, debería ser alguien que triunfa en vida, no alguien que sufre y muere. Incluso el concepto cristiano de la resurrección de Jesús no es suficiente para los judíos, porque para ellos el Mesías no debería morir en primer lugar. Debería traer paz y justicia en este mundo, no en una vida futura. Las expectativas de un reino físico y terrenal. Aquí llegamos a otro tema clave. Las expectativas de un reino terrenal. En el judaísmo se espera que el Mesías establezca un reino físico, no solo espiritual. La llegada del Mesías, según su visión, debería traer una nueva era en la que el pueblo de Israel esté en la cima de las naciones y donde se restablezca la justicia en todo el mundo. Para los cristianos, el reino de Jesús es uno espiritual, una conexión directa con Dios que nos lleva a la vida eterna. Pero para los judíos, eso no es suficiente. Esperan un reino real, en la tierra, donde se establezca un gobierno justo y divino. Y claro, cuando Jesús no cumplió con esa expectativa, fue visto como alguien que no podía ser el Mesías prometido. Este es uno de los puntos más difíciles de reconciliar entre las dos religiones. Mientras los cristianos ven el reino de Jesús como algo que se cumplirá en el futuro, el famoso reino de los cielos, los judíos están esperando un Mesías presente y activo que lidere físicamente a su pueblo en este mundo. La relación histórica entre judíos y cristianos. Para complicar más las cosas, hay un largo historial de tensiones entre judíos y cristianos. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores comenzaron a predicar que él era el Mesías, pero las autoridades judías no lo aceptaron. En parte porque muchos veían que las enseñanzas de Jesús y sus seguidores se alejaban de las tradiciones y las leyes judías. A lo largo de los siglos, esto generó divisiones aún más profundas. Los cristianos comenzaron a distanciarse del judaísmo y con el tiempo surgieron persecuciones, malentendidos y conflictos entre las dos religiones. Sin embargo, hoy en día hay muchos esfuerzos por tender puentes entre judíos y cristianos, buscando un diálogo más abierto y respetuoso. Después de todo, comparten una raíz común y un profundo respeto por las mismas escrituras. Entonces, ¿por qué los judíos rechazan a Jesús? En resumen, todo se reduce a expectativas diferentes. Para los judíos, el Mesías aún no ha llegado. Y aunque Jesús fue un gran maestro, para ellos simplemente no cumplió con lo que esperaban. Ahora que lo entiendes mejor, espero que veas que no es cuestión de rechazo o rencor, sino más bien una cuestión de fe y de cómo cada religión interpreta las profecías de sus textos sagrados. Déjame saber qué opinas. ¿Crees que algún día ambas religiones encontrarán un punto común? Hasta la próxima.